Hola, hola, muy buenos días. Me confirman solamente si se escucha bien, si me veo bien, todo bien para arrancar. Todo Sí, bien, don señor, Víctor. todo bien. Ok, listísimo. Primero que todo, muy buenos días para todos. Un placer estar compartiendo en este ratito con todos ustedes. La idea de la charla de hoy, o la que yo voy a dar, es gestión del cambio al implementar agilidad. Evidentemente, la agilidad es todo un tema, ha sido un boom a nivel mundial y ha impactado muchísimo en todo lo que tiene que ver con proyectos, sobre todo. Entonces, la idea de esta presentación que yo les voy a dar es compartir las experiencias que nosotros hemos tenido a la hora de implementar y a la hora de hacer este cambio, agilidad, contarles un poco los retos que nosotros hemos tenido y cuáles han sido nuestras experiencias y cómo las hemos manejado. Un poco sobre mi información. Yo soy Olger Mejías Valenciano, yo soy el CEO de Corporación Chess. Tengo formación base en Ingeniería en Sistemas, una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca y algunas certificaciones relacionadas a administración de proyectos, agilidad y gestión del cambio como tal, que es el HCM Book, Practitioner y Expert Professional, que son certificaciones relacionadas a gestión del cambio como tal. Básicamente, hablando un poco de lo que es el cambio y la gestión del cambio, hay metodologías y hay un conjunto, el HCM Book, tiene un montón de prácticas, metodologías y herramientas que se han parado en varias cosas y que básicamente tiene un proceso muy similar al del PMI, solo que enfocado en la gestión del cambio como tal, y es que es el de inicio y planificación, adquisición, ejecución, implementación y finalización. Y básicamente cuando estamos hablando de agilidad, la gestión del cambio aplica en cada ciclo. O sea que por cada sprint o por cada ciclo de agilidad, yo hago adquisición, ejecución, implementación y finalización. Y voy por cada ciclo haciendo esta gestión del cambio. Entonces, yo no me voy a centrar mucho en la metodología como tal. Voy a hablar un poco, explicar sobre lo que dice la gestión del cambio y lo que dice la agilidad como para sentar el contexto solamente sobre el cual vamos a conversar, pero sí me voy a centrar más en lo que es el día a día y la experiencia que nosotros hemos tenido. Por otro lado, tenemos agilidad, que muchas veces cuando uno habla de agilidad, la gente cree que es hacer PMI de manera más rápida o hacer un proyecto como lo venía haciendo, pero hacerlo más rápido. Y agilidad no es solamente eso. Inclusive agilidad no es solamente aplicar una metodología, llámese SAFe, llámese Scrum, llámese XP, llámese la que sea, no es solamente aplicar una metodología, sino es una forma de pensamiento, es una forma de actuar y una forma de vivir. Y la forma en cómo yo manejo las cosas, eso es más bien la definición de agilidad. Ahora, ¿por qué agilidad ha sido ampliamente discutida y por qué es que la gente que quiere adoptar agilidad? Bueno, pues básicamente agilidad tiene muchísimos beneficios en las organizaciones. Primero, para adoptar agilidad, razones para adoptarlas, bueno, incremento la velocidad de entrega de software. Al centrarme en el valor del cliente y no en fases como venía siendo tradicionalmente en los proyectos anteriormente, pues yo tengo capacidad de por cada ciclo entregar un pedazo de mi entregable. Eh, yo creo que es importante en este punto aclarar que muchas veces se refiere a agilidad solamente a proyectos de software, a proyectos de desarrollo de software, pero realmente no es así. Nosotros en la empresa hemos logrado implementar agilidad en el área financiera, en mercadeo, en potencial humano, en todas las áreas administrativas y diferentes partes. Una de las empresas de la corporación, que es Rautec, trabaja con Kanban y ellos se dedican a cableado estructurado y redes. Por ahí en algún momento, no sé si lo vimos en la teoría
algún consultor en algún momento nos dijo que para redes y comunicaciones no se podía implementar agilidad. Totalmente equivocado. Nosotros trabajamos con agilidad en una empresa de la corporación que es Rautec y que se dedica netamente a redes, cableado estructurado y redes. Es una empresa de telecomunicaciones. Entonces sí se puede trabajar agilidad en otros proyectos y en otras áreas que no son necesariamente desarrollo de software y que no son necesariamente tecnología. Entonces, como para ir rompiendo ese mito de que agilidad es solamente para desarrollo de software o Scrum es solamente para desarrollo de software. De hecho, durante la semana la directora financiera dio una presentación de cómo trabajar Scrum en un departamento de finanzas. Entonces, para que vean que sí se puede. Después de eso, manejo eficaz de las prioridades cambiantes. En un entorno cambiante, casi siempre cuando uno viene ejecutando proyectos de la manera tradicional, pues yo me centro en planear y planificar para que todo salga de acuerdo a lo planeado, pero la realidad es que casi nunca sale todo de acuerdo a como yo lo tenía planeado, o al menos en el porcentaje que yo quisiera. Siempre hay algún tipo de cambio por múltiples razones, que ahora voy a entrar un poco más en ese tipo de situaciones, pero siempre hay un cambio y cuando ya yo tengo algo estructurado y me cambian, pues eso genera cierto estrés, genera complicaciones, ¿verdad? Después el acrecentamiento de la productividad, también tengo mejor productividad en el equipo. Por cada ciclo que yo haga, por cada sprint, la productividad de mi equipo va mejorando notablemente y se los digo no porque lo diga la teoría, sino porque en la práctica nosotros lo hemos visto. Mejores negocios, formación de TI y aumento de la calidad. Ahí dice software, pero yo diría aumento de la calidad de los entregables como tal, sea cual sea el entregable final. Beneficios, manejo eficaz de las prioridades cambiantes, visibilidad proyectiva, negocios, formación de TI, velocidad de entrega, productividad del equipo. Algo muy similar a las razones para adoptar. Entonces, como ven, el tema de agilidad es un tema importante, es un tema que sí aporta beneficios en la organización. Nosotros lo hemos vivido en carne propia y lo hemos vivido con los proyectos que nosotros realizamos con nuestros clientes. Y sí, definitivamente es una discusión que hay que tener. Agilidad es una opción que vale la pena discutirla, vale la pena intentarlo y vale la pena darse la oportunidad de probar y entender cómo es que funciona esta mentalidad ágil y estas metodologías ágiles. Cuando yo hablo de gestión del cambio, una de las cosas que para mí es más importante es entender con quién yo estoy trabajando. Cuando yo estoy haciendo un proyecto, nosotros hablamos de stakeholders o interesados. Los stakeholders o los interesados son toda persona que esté de una u otra forma interesada en el proyecto. Y cuando digo interesada en el proyecto, no es solamente las personas que les interesa el proyecto para que salga desde una perspectiva positiva, sino también un interesado es una persona que se podría quedar sin trabajo si ese proyecto se da, o una persona que podría eventualmente sentirse perjudicado con lo que se va a hacer en el proyecto. Todas las personas que de una u otra forma se van a ver influenciadas o que se van a ver involucradas directa o indirectamente dentro del proyecto son los stakeholders o los interesados del proyecto. Y en casi todas las metodologías, si hablamos de PMI, también se habla de hacer un plan de interesados, un plan de stakeholders, un plan de comunicación que involucra mucho también a los stakeholders. Y en la gestión del cambio no es la excepción. En la gestión del cambio también es muy importante identificar todos esos interesados, todos esos stakeholders y yo sugiero una matriz de este tipo y lo sugiere también el HCM Book con su metodología, hacer una matriz donde yo del lado izquierdo identifico a fulano, mengano, sutano y voy identificando a todos los interesados. Y bueno, yo tengo que darles un rol. Ese rol puede ser una persona que sea vendedor,
Entonces, ¿quién es una persona que es vendedor? Es una persona que cuando habla del proyecto contagia a los demás. Es una persona que le gusta tanto o está tan emocionado con ese proyecto que vende el proyecto, que le vende la idea al resto del equipo. Entonces, ese vendedor no necesariamente es una de las personas que toma decisiones, porque evidentemente en las columnas arriba yo tengo decisores, influenciadores directos, influenciadores indirectos y los que son espectadores, que son más o menos las clasificaciones que uno puede tener para los interesados. Pero ese rol de vendedor lo puede llevar inclusive hasta un mismo espectador. Entonces es muy importante cuando uno está involucrado en un proyecto y usted es el encargado de la gestión del cambio, pues entender quiénes son esas personas que te venden el proyecto, porque probablemente esos sean tus aliados, esas son las personas que te van a ayudar a vender la idea y a que la gestión del cambio fluya de manera más positiva. Después tenés gente que son soporte. La gente que son soporte son personas que probablemente te van a ayudar, te van a respaldar y que están ahí para ejecutar, para que hacer las cosas que se den. No necesariamente tienen la misma energía o la misma convicción que la que tiene un vendedor. De repente son personas que están involucradas dentro del proyecto y les toca y lo hacen de buena forma y son un soporte y son personas con las que puedes ir a la guerra, con las que puedes contar para que el proyecto se dé. Entonces, esos son dos roles que son bastante positivos dentro del proyecto y que son los que probablemente me vayan a ayudar. Después de eso vienen los que tengo que tener más cuidado. Estos roles de vendedor y soporte son personas que me ayudan, pero como todos sabemos, todas las personas que hemos estado en proyectos, sabemos que no todas las personas, no todos color de rosas, no todos te venden el proyecto y no todos te dan soporte. Tenemos un probable resistente, que son gente que sabes que tiene resistencia, que son personas que no están de acuerdo con ese proyecto, que de una u otra forma se resisten al proyecto y que muchas veces son personas que por su personalidad, inclusive algunas, se resisten al cambio. Entonces son personas que de repente tienen muchos años de estar en organización y que siempre han hecho las cosas de una forma y cuando viene un proyecto de cambio, son las que se resisten a ese cambio porque ya lo han hecho muchas veces de una forma e inclusive algunos se consideran expertos en lo que hacen porque tienen muchos años de hacerlo y se resisten a esos cambios. Entonces, esos probables resistentes son personas que debo de identificar. Y después vienen algunas personas que también son muy peligrosas dentro del proyecto. Los saboteadores abiertos son las personas que en las reuniones abiertamente lo dicen y con toda transparencia que no están de acuerdo con el proyecto, le buscan, como decimos por acá en Centroamérica, buscan el pelo en la sopa, buscan cualquier error, buscan cualquier indicio de que algo no se esté haciendo bien para irse en contra del proyecto, para tratar de que el proyecto se caiga, tratar de que el proyecto no se dé. Esos son saboteadores abiertos, personas que abiertamente dicen lo que piensan y se sabe públicamente que están en contra del proyecto. Esos son personas con las que tenemos que trabajar, con las que tenemos que manejar dentro del proyecto. Y tenemos los que son saboteadores escondidos o velados. Esos son más peligrosos todavía porque esos son personas que no actúan públicamente, pero que están totalmente en contra del proyecto. Son personas que probablemente estén viendo cómo en la menor oportunidad le dicen a otra persona o generan un mal ambiente dentro del grupo de trabajo o dentro de la organización para que el proyecto no se dé, pero nunca te das cuenta o no sabes que es esa persona directamente, sino que lo hacen a través de otros. Nunca dan la cara y nunca lo hacen públicamente. Entonces, este tipo de saboteador es muy importante identificarlo porque son de los más peligrosos, son los enemigos que tenemos dentro del proyecto, dentro de la gestión del cambio, que probablemente nos puedan hacer mucho daño si no los tenemos controlados y si no tenemos identificados este tipo de personas.
Y después, por último, tenemos personas que son inestables, personas que ni apoyan ni sabotean. No se sabe de qué lado están, sino que son personas que podrían eventualmente estar del lado positivo, estar del lado negativo o mantenerse neutrales. Entonces son personas que también hay que monitorear, que también hay que estar revisando con ellos y que estar teniendo muy buena comunicación para entender cómo funciona esta persona y cuál va a ser su postura ante el proyecto como tal. Después, otra de las herramientas que recomienda el HCM Book es la matriz RACI. La matriz RACI es básicamente de las siglas Responsible, Accountable, Consulted, Informed, de su significado en inglés. Entonces, básicamente en una matriz RACI, yo lo que hago es hacer una del lado izquierdo en las filas, pongo lo que son las actividades. ¿Sí? Entonces defino una serie de actividades y del lado de las columnas lo que pongo son las personas que están involucradas en con esa actividad. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la matriz RACI, yo lo que hago es asignarle una letra de acuerdo a su rol. Entonces, están las personas que son las responsables, pero hay una aclaración, ¿verdad? Este no es el responsable por los resultados finales de la actividad, sino solo por la ejecución de la misma. O sea, este es el ejecutor. Cuando yo digo, le doy a Megano la definición del objetivo, el responsable es Mengano, y le pongo una R al mengano, estoy diciendo que esta es la persona que va a ejecutar esa actividad. Ahora, cuando yo hablo del responsable de la actividad, probablemente sea la A, el accountable. El accountable es la persona que va a ser responsable o el que va a asumir esa actividad. Entonces, es el que va a responder por si esa actividad sale bien o sale mal. Entonces, este ejecuta y este responde. Mengano ejecuta y fulano responde. Y después tengo personas que son consultadas, que son muchas veces stakeholders que interactúan, escuchan, hablan y que son consultados por cualquiera de esas actividades. Y personas que están solamente informadas, ¿sí? Entonces, estas personas son personas de repente que están en la dirección, comités, gerencia o personas que necesitan estar al tanto de cómo va X o Y actividad. Entonces, esta matriz RACI también es una herramienta que ayuda muchísimo en la gestión del cambio porque una de las cosas que nosotros hemos percibido es que muchas veces la mayoría de problemas que se dan en los proyectos es por falta de comunicación. De repente tenemos personas, me devuelvo acá, me devuelvo a interesados que son saboteadores y que simple y sencillamente es porque no se sienten parte del proyecto, porque nunca se les informa, porque nunca se les da un estatus, porque no sienten el arraigo o la identidad de ese proyecto. Entonces, la comunicación en la gestión de cambio es súper importante. Yo cuando tengo identificados mis interesados, debería de establecer canales de comunicación y entender claramente quién es la persona que decide, quién es la persona que ejecuta, quién es la persona que es responsable, a quién le duele, a quién no le duele. Tener esas personas identificadas y esas acciones me ayuda muchísimo para poder establecer canales de comunicación y poder establecer compromiso. Entonces, la idea de la matriz RACI es poder entender que la persona con la que yo estoy hablando realmente le interesa lo que yo le estoy diciendo. Si es una persona que va a ejecutar, probablemente esa persona necesite tener claro cómo ejecutar, cuáles son las instrucciones claras y qué es lo que se espera de él a la hora de realizar esa actividad. La persona que es accountable de la actividad probablemente le interese el resultado, o sea, ¿qué pasó con esto? ¿Salió bien, salió mal? ¿Tenemos algún stopper? ¿Tenemos algo que nos esté atrasando? ¿Cuál es la situación? Entonces, vean cómo, de acuerdo al rol de cada uno de los interesados, yo tengo que saber qué información le hago llegar.
Y es sumamente importante entender esto porque de acuerdo a eso yo tengo que planificar la comunicación y la información que le voy a hacer a llegar a cada persona dentro del proyecto. Entonces, de acuerdo a eso, es que yo voy gestionando y que... Don Olger, disculpe, está en mute. Ya, ahora sí. ¿A dónde me quedé? Sí, ya ahora sí. Sí me escucharon todo de lo de la matriz RACI, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Lo de las actividades recurrentes, voy a minimizar esto, no vaya a ser que me vuelva a poner en mute. Listo. Lo de las actividades recurrentes que habla el HCM Book es planificar y gestionar la comunicación, formar el espíritu de equipo y dinámicas de refuerzo, procesos participativos, gestionar los conflictos, motivación, el estrés y los comportamientos, estimular la creatividad y la innovación y gestionar los stakeholders. Estas actividades recurrentes son actividades que yo debería hacer dentro de cada ciclo de mi metodología o de mi sprint o de mi ciclo en mi metodología ágil. Entonces, por cada ciclo yo debería estar haciendo este tipo de actividades como tal. Ahora, algo que es muy importante de entender es cómo funciona el estrés dentro de un proyecto. Evidentemente, cuando nosotros estamos en la fase de planificación o cuando estamos arrancando un proyecto, realmente los proyectos no son tan estresantes al inicio. Y ustedes pueden ver cómo conforme voy avanzando en el proyecto, el nivel de estrés va subiendo. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque de repente la gestión del cambio tiene que ser muy vigilante de esos niveles de estrés y esos niveles de comunicación y cómo yo voy lidiando con este tipo de cosas. Porque definitivamente de nada me sirve a mí planificar actividades de liberación de estrés o de team building a la hora de adquisición. Si de repente cuando estoy en mi curva es en la implementación o de repente yo no puedo en la curva de implementación hacer actividades que me quiten mucho tiempo porque es donde el tiempo se convierte en algo vital y el estrés está al tope. Entonces yo tengo que jugar y entender claramente cómo funciona el nivel de estrés en este tipo de proyectos o en la mayoría de proyectos para poder a través de la gestión del cambio ir manejando este tipo de acciones. Ahora, eso es un poco el contexto, digamos, de lo que es agilidad y a muy grosso modo algunas cosas que me parecen importantes de la gestión del cambio. Ya hablando de lo que es nuestra experiencia, ¿qué pasa con lo que es agilidad y qué pasa con el cambio? Bueno, primero que todo, nosotros cuando implementamos agilidad nos dimos cuenta, hay un dicho muy famoso que la cultura se come la estrategia. Bueno, yo puse que la cultura se come la planeación. Nosotros nos dimos cuenta que cuando usted viene con una cultura, nosotros veníamos de PMI, de trabajar en un esquema waterfall, donde todo se venía por ciclos, todo se planificaba al inicio. Eso, lo quiera uno o no, genera cultura. Y de repente la misma cultura hace que los procesos de preselección del personal traigan personas que tengan personalidades afines a esa cultura. Entonces, ¿qué me encontré? Bueno, me encontré personas que son muy estructuradas, que son personas muy cuadradas, muy ordenadas, lo cual no es malo. Eso probablemente sean cualidades importantes, pero esas personas se acoplan muy bien o esa personalidad se acopla muy bien al estilo waterfall. Cuando usted mete a una persona tan estructurada en una metodología ágil, es un cambio drástico, o sea, es un disruptor fuertísimo en la personalidad de esas personas. Entonces, lo primero que nosotros nos dimos cuenta cuando implementamos agilidad y en la gestión del cambio es que la cultura
era un reto de los más importantes que nosotros estábamos haciendo, porque nosotros planificábamos algo y simple y sencillamente por la cultura, las personalidades y la forma en cómo se venía trabajando, no se podía. Y eso es algo interesantísimo. A mí siempre, siempre he sentido muchísima admiración por Microsoft como empresa. Microsoft como empresa es una de las organizaciones más grandes a nivel de tecnología y ellos logran volcar una organización completa hacia lo que ellos quieren. De repente, cuando salió el tema de nube, y los que tenemos un poco más de años y que hemos visto cómo Microsoft arrancó, cómo cambió de un esquema a otro, Microsoft volcó toda su organización a nube. Y estamos hablando de miles de empleados y logró hacer esa gestión del cambio sumamente exitosa. Y nosotros en la empresa, que somos 100 personas, 110 personas, nos costó un mundo. Entonces, siempre he sentido muchísima admiración por ese tipo de organizaciones porque logran hacer esas gestiones del cambio de manera ágil, de manera muy rápida y de manera sumamente eficiente. Yo debo de reconocer que nosotros no fuimos tan eficientes, no nos fue tan bien como Microsoft. Sin embargo, me parece que lo logramos y es parte de las experiencias que estoy compartiendo, que quiero compartir en esta sesión. Entonces, lo primero fue trabajar en la cultura, empezar a trabajar con esas personalidades, con esas personas estructuradas que la misma organización había incorporado dentro de sus procesos de preselección, hablar con ellas y hacerles ver, ponerlos a que se certificaran en agilidad, que entendieran la metodología ágil y bueno, esto nos llevó a varias cosas. No voy a decir que todos se fueron, que es mi segundo punto, la salida del personal, pero sí debo de reconocer que muchas personas salieron. Muchas personas de la organización, cuando nosotros implementamos agilidad, no manejaron el nivel de frustración y algunas personas salieron de la organización, muchas otras no. Todavía nosotros dentro de la organización tenemos personas que son muy estructuradas, que son muy ordenadas y que adoptaron y trabajan muy bien con todo lo que es agilidad. Entonces, los procesos ágiles nos ayudan muchísimo y estas personas lograron hacer ese cambio, lograron certificarse, lograron entender la metodología y lograron aplicarse. No han perdido porque la personalidad estructurada y ordenada, eso yo dudo mucho que se llegue a perder, pero su orden y su estructura lo aplican ágilmente. Entonces, creo que se logró el objetivo y definitivamente sí tuvimos algunas personas que salieron de la organización, porque no todo el mundo está mentalizado precisamente para la agilidad como tal. Después, los cambios generan incertidumbre y estrés. Realmente cuando uno implementa agilidad es un tema sumamente interesante porque yo por eso pongo la imagen de saltar de un paracaídas. Cuando usted habla de agilidad, usted tiene que dar un brinco de fe o tiene que dar un salto de fe. ¿Por qué? Porque en la agilidad realmente de lo que trata y me parece que el core o la parte esencial de agilidad es equivóquese lo más rápido posible para que supere sus errores y vayas mejorando. La idea de la agilidad es hacer ciclos cortos y que por cada ciclo yo me equivoque, mejore, me equivoque, mejore y vaya cada vez cometiendo menos errores y vaya cada vez enrumbándome sobre el camino correcto. Y lamentablemente, pues eso no es algo que la gente acepte de buenas a primeras. El tema de que cuando a mí me cambian algo, cuando yo tengo muchos años de venir trabajando de una forma y me proponen un cambio o me imponen un cambio de metodología o de forma de trabajar, eso genera muchísima incertidumbre y genera mucho estrés. Entonces las personas empiezan a hacerse ideas, a decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis deudas? ¿Qué va a pasar con mi economía? Entonces, esa incertidumbre a la hora de hacer cambios
genera mucho estrés en la gente y por eso en la gestión del cambio la comunicación es uno de los pilares fundamentales porque yo debo de manejar esa incertidumbre y ese estrés con el personal como tal. Después, en un proyecto, algo que nosotros hemos visto que es vital es la movilización y la desmovilización del personal. De repente, cuando hablamos de movilización, es cuando estamos armando el grupo de trabajo. Yo voy a hacer un proyecto, el que sea, y probablemente empiezan un equipo pequeño y conforme el proyecto va avanzando, yo voy incorporando gente, voy movilizando gente al proyecto. A la hora de movilizar gente a ese proyecto, yo creo que es muy importante ser claro y transparente con esas personas porque esa movilización genera incertidumbre y genera estrés. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que tiene su puesto de trabajo y lo mueven a un proyecto? La primera pregunta que esa persona se va a hacer es, bueno, yo me están moviendo aquí porque me van a despedir, me están moviendo aquí, ¿por qué razón? Y lo otro, cuando termine ese proyecto, mi campito va a estar asegurado o van a poner a alguien en mi lugar o qué va a pasar, cuál va a ser mi situación cuando me mueven a este proyecto. Entonces, desde la movilización, uno tiene que aclararle a esas personas cuál va a ser su situación dentro del proyecto y fuera del proyecto, que es la parte de desmovilización. Conforme el proyecto va finalizando, también las personas empiezan con un nivel de incertidumbre y con un nivel de estrés, bueno, se va a acabar el proyecto, ¿y ahora qué? ¿Me van a despedir? ¿Voy a seguir, me van a mover a otra área? ¿Voy a tener trabajo? A nosotros nos pasó muchas veces, de repente nosotros teníamos un contrato con un cliente donde teníamos personal y de repente se daba visibilidad de que en 2 meses el contrato iba a cesar, que no se iba a renovar y ya las personas empiezan con ese nivel de incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me van a despedir? ¿Ya me voy a quedar sin trabajo? Empiezo desde ya a buscar trabajo y toda la parte que conlleva el no tener trabajo, ¿verdad? Estabilidad, economía, mi familia, mi vida personal, mi carro, mi casa, mis bienes, lo que sea que la economía te dé, eso te empieza a preocupar. Entonces, la desmovilización es igual importante que la movilización. Entonces, de repente, yo creo que es muy importante también, sobre todo cuando los proyectos han sido muy largos, muy longevos, cuando estamos hablando de proyectos donde hay una persona que estuvo 1, 2, 3 años en un proyecto y ese proyecto va a finalizar, eso es una persona que ya estuvo ligada a un proyecto durante mucho tiempo y la primera pregunta es, bueno, ¿ahora yo qué? ¿Cuál va a ser mi situación? Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlo. Después, otra experiencia que nosotros tuvimos es el tema de las certificaciones. Cuando nosotros implementamos agilidad, nos dimos cuenta de que las personas dentro de la organización duraban hasta 3 años para lograr una certificación y estoy hablando de certificaciones técnicas. Y entonces, de repente uno se pone a pensar y uno dice, Dios mío, ¿cómo? O sea, si uno lo ve así en frío y si yo se los cuento a ustedes ahorita, si es que una persona duró 3 años para lograr una certificación y eso era lo normal, usted dice, no, esa persona había que despedirla. Pero eso, cuando usted trabaja en un ambiente de planificación, de orden, de estructura, pues no se veía tan mal. Probablemente había algunos indicios ahí o algunas presiones, pero no era tan palpable, o al menos en nuestra experiencia no era tan palpable. Cuando nosotros implementamos agilidad, eso fue de lo primero que brincó, así en negrita, fosforescente y linkeando, parpadeando. ¿Cómo una persona va a durar tanto para lograr una certificación? Eso no puede ser. Pues resulta que eran estas personas que, bueno, para hacer una certificación tengo que leerme 3 libros, esos 3 libros tengo que leerme los 3 veces, tengo que hacer 10 laboratorios del tema, tengo que haber hecho por lo menos 3 proyectos en algún cliente exitosos y después de todo eso, todavía tengo miedo de ir a hacer el examen de certificación. Entonces, yo realmente me sorprendí muchísimo al ver ese tipo de situaciones y evidentemente es algo que
saltó a la vista cuando implementamos agilidad. Y sobre todo, una de las cosas o una de las herramientas que a mí me parece es vital, vital, y de consejo se los doy para implementar agilidad o para lidiar con objetivos o personas que no están logrando aceptar agilidad, es trabajar con OKRs. Los OKRs son una palanca súper importante porque en los OKRs nosotros lo que hicimos es, bueno, vamos a trabajar con tres, cuatro objetivos para este trimestre, para un periodo de tiempo, sea mensual, bimensual, trimestral, usted define el periodo de tiempo y entonces tenemos un objetivo y tres o cuatro resultados claves según la metodología de OKRs. Entonces, con OKRs es muy claro para la persona centrarse o enfocarse, decir, bueno, vea, estos son su foco y esto es por lo cual lo vamos a medir si usted está haciendo bien su trabajo o no en este periodo de tiempo. Entonces, no es precisamente una evaluación de desempeño, es básicamente definirle a la persona cuál es su foco en objetivos y resultados o cuáles son los resultados clave que le van a llevar a lograr un objetivo puntual y con eso, de ahí, ya ahí no tiene la persona cómo inventarse pretextos, ¿verdad? De que mire que el laboratorio, de que mire que el libro, que mire que lo otro. Entonces, OKRs para mí es una herramienta vital para lograr este tipo de objetivos y para que las personas, sobre todo, tengan visibilidad de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal y se enfoquen en lo que realmente tienen que hacer. Otra de las situaciones que nosotros nos dimos cuenta cuando implementamos agilidad es el voy a coordinar. El voy a coordinar para nosotros se convirtió en una mala palabra. De repente usted le pide a un líder, mira, es que necesitamos hacer una reunión, un kickoff inicial. Ok, voy a coordinar. Y ese voy a coordinar son 2, 3 días. ¿Cómo usted va a durar 2, 3 días para coordinar una reunión? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y cuando usted revisaba los projects, usted veía las tareas y la estimación de tiempos y eran estimaciones que usted dice, la sangre de Cristo, pero esto no puede ser. O de repente un cliente te dice, mira, necesito que me den una fecha de cuándo podrían ayudarme con este problema y durábamos una semana para responder porque voy a coordinar. Porque muchas veces la gente se queda con la idea de que el cliente te está diciendo que te resuelva o que atienda el caso ya. Y no, realmente el mensaje del cliente es dígame cuándo me va a atender. Si quiere me atiende dentro de un mes, pero dígame ya si, que me va a atender dentro de un mes. Entonces, ese voy a coordinar era el chip que traían de voy a planificar, de voy a documentar y de ese esquema waterfall que traíamos nosotros y entonces todos voy a coordinar. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un cambio cuando yo o cualquier líder solicitaba algo, no voy a coordinar, es ejecute, haga. Si yo le pido algo, no me diga que lo va a coordinar, dígame que lo va a hacer. Y eso fue un cambio que pareciera muy simple, pero para nosotros fue muy importante porque la gente en lugar de pensar en ir a planificar, empieza a pensar en que tengo que ir a hacer. Yo no voy a ir a coordinar una reunión, yo voy a ir a planear, a hacer esa reunión. ¿Para cuándo la pongo? Y son 30 minutos, pum, 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 y ya queda la reunión lista. Ese voy a coordinar, tuvimos que satanizarlo, hacerlo ver como una mala palabra, cuando todos sabemos que en realidad no es una mala palabra, pero nosotros tuvimos dentro de esta gestión de cambio en la implementación de agilidad, tuvimos que el voy a coordinar, hacerlo una mala palabra y decir, bueno, no, usted no va a coordinar, usted va a ir a hacer, haga, realice, ejecute. Entonces, son cosas que nosotros tuvimos que ir cambiando. Después, otro de los retos que nosotros tuvimos fue la planeación excesiva. Como les comentaba, nosotros veníamos de esa esquema waterfall, esquema PMI, y en ese esquema lo que te enseñan es a planificar, a hacer, documentar, planear y cuando usted tenga todo documentado y bien planificado, empiece a ejecutar. Entonces, son cosas que quedan ahí rezagadas y que en el subconsciente uno sigue teniendo y uno sigue creyendo que tengo que tener todo bien armadito, bien estructuradito para arrancar. Si no tengo esto así, bien definido, no arranco. Y con agilidad realmente no funciona así. Entonces romper esos esquemas y esa planeación excesiva fue algo bastante importante.
Después, el miedo a equivocarse, que lo mencioné antes, la gente casi nunca le da miedo. Todas las personas sentimos algún temor de equivocarnos o fallar. Y es ese miedo a la negación, ese miedo a decir, esto lo hice mal. Y con agilidad, realmente, mi percepción, y ya estoy hablando de la perspectiva muy personal, con agilidad uno tiene que perder el miedo a equivocarse. Y eso que cuando pues, nosotros trabajamos con Scrum, Kanban, realmente la metodología no te habla de bugs, no te habla de problemas, no te habla de QA como tal, de un equipo de QA que esté revisando lo que se hace, porque se presume que es un equipo autogestionado de programadores seniors o de gente que sabe lo que está haciendo. Pero todos sabemos que esa no es nuestra realidad. Siempre en los equipos hay alguien que está en formación, hay alguien que es junior, y no digo que todos necesariamente, pero difícilmente tengas un equipo de gente super senior siempre y que el grupo del 100% sea seniors. Eso en nuestra experiencia no pasa. Entonces, siempre es importante entender que hay personas que están en formación, que se van a equivocar y que no deben de tener ese temor, que conforme yo, entre más rápido yo me equivoque, más rápido lo voy a hacer bien. Entonces, creo que ese es pilar fundamental, perder ese miedo a equivocarse y que la organización no satanice el que alguien se equivoque. Bueno, se equivocó en algo pequeñito, lo resolvemos y avanzamos, lo resolvemos y avanzamos. Evidentemente sin que esto, porque también nosotros tenemos problemas de cultura, ¿verdad? Sin que esto se convierta en una alcahuetería. No es que esa persona se equivoca en Sprint 1, se equivoca en Sprint 2, se equivoca en Sprint 3 y nunca dejó de equivocarse, no, esa no es la situación. La situación es equivóquese, aprenda y no se vuelva a equivocar. Si usted se vuelve a equivocar en lo mismo, ahí ya tenemos un problema, porque entonces ya eso es negligencia, ya eso es vagabundería, ya eso es alcahuetería y eso no es agilidad. Entonces, yo creo que la organización y la cultura de la empresa debería ir muy orientada a que, bueno, me equivoqué, listo, no se preocupe, eso quiere decir que la próxima le va a salir bien. Se equivocó en otra cosa, no se preocupe, la próxima le va a salir bien. Ya va acortando esa cantidad de errores. Y siempre ser muy vigilantes de, bueno, si se equivocó en esto, le puedo dar una segunda oportunidad, pero no puede haber una tercera. Usted no puede equivocarse en lo mismo 3 veces porque ya eso deja de ser agilidad y se convierte en otra cosa. Entonces yo pienso que se debe de manejar bastante bien el miedo a equivocarse. Después, otra cosa, hay que tener muchísima humildad, no solo para involucrarme en lo que yo soy bueno. Nosotros nos dimos cuenta que de repente habían personas que se involucraban, por ejemplo, se tenía que hacer, se iba a hacer un proceso de preselección para involucrar a un equipo de trabajo, a una persona de desarrollo o a una persona de infraestructura, pero la prueba técnica se la hace un líder que no necesariamente esa es su expertise. Entonces, una de las cosas que hay que romper en agilidad es, si usted es bueno en infraestructura, entonces usted haga la validación técnica. Si no, busque a alguien que sea bueno en infraestructura, porque ¿qué va a pasar? Que una persona en una entrevista, en un proceso de preselección o en cualquier situación hace una validación de algo cuya área no es su expertise, lo que le digan le va a sonar bien y facilito se lo van a rodar y su criterio probablemente no sea el mejor. Entonces, yo creo que en esto hay que tener muchísima humildad y a la hora de trabajar con metodologías ágiles, las personas tienen que ser muy humildes y reconocer en qué son buenos y en qué no. En lo que soy bueno, perdón, me involucro y voy. En lo que no soy bueno, traigan a la persona que sí es buena y tratar de ser humilde en ese sentido para que las cosas funcionen. La cadena de confianza, realmente nosotros nos dimos cuenta de que de parte de la cultura que nosotros tenemos es una confianza. Una persona técnica hace una estimación, el líder confía en la persona técnica y no revisa la estimación. El PM confía en lo que dice el líder y al final ese es el producto que se entrega. Entonces,
De nada nos sirve que hayan revisiones o que pongamos puntos de revisión para que la calidad sea la mejor si al final no se da esa revisión por esa cadena de confianza, porque al final las personas confían ciegamente en lo que dijo una persona y no hacen esa revisión. Entonces, en agilidad a mí me parece que es muy importante que si algo pasa por mí, es porque yo voy a aportarle a ese proceso, porque yo lo voy a revisar, porque tengo las competencias para revisar, entender lo que me están diciendo y lo puedo entender, analizar y cuestionar. Si yo tengo la capacidad de eso, que pase por mí. Si yo no tengo esa capacidad, es tonto que pase por mí. Esto debería pasar directo y creo que de eso se trata la agilidad, de que los procesos sean más ágiles y más rápidos. Entonces, muchas veces lo que vimos es que nosotros teníamos que cuestionarnos nuestros mismos procesos internos. ¿Para qué esto pasa de A a B y después de B a C, si en B no se le aporta absolutamente nada? Que pase de una vez de A a C y nos brincamos B, porque B no está haciendo absolutamente nada, no está sirviendo y no está aportando en nada al proceso. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras organizaciones, que tenemos procesos burocráticos y a veces no pensamos que somos burocráticos, creemos que burocracia solamente en instituciones públicas y en las privadas no. Y sí tenemos burocracia. Solo el hecho de que pase por una persona o por un proceso, pase por un lugar donde no se le aporta absolutamente nada, eso hace que sea burocracia, que esté perdiéndose el tiempo. Entonces, yo creo que es importante. La cultura latina es otra de las cosas que nosotros vimos como reto, básicamente porque los latinos no somos muy abiertos a que nos digan que algo hicimos mal. Nos tomamos de manera personal las críticas o las observaciones o las oportunidades de mejora que el equipo me haga. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hay que romper. Nosotros, el mismo equipo es el que tiene que obligar a que todos mejoren, a que todos hagan las cosas bien, e inclusive, si hay una persona que no se adapta, el mismo equipo es el que tiene que encargarse de sacarla del equipo de trabajo, de que esa persona salga de ese grupo. Después, otra de las cosas que vimos, requerimientos específicos. Mucha gente a la hora de elaborar un proyecto espera que el requerimiento sea súper específico. Y bueno, nosotros lo que hicimos para lidiar con esto es, y lo dice la metodología Scrum, cuando usted tiene que hacer requerimientos súper específicos es porque su personal, su equipo de desarrollo no son seniors, son personas que están apenas empezando. Cuando el equipo es maduro, no necesita requerimientos tan específicos como tal. Entonces nosotros eso se los hicimos ver porque eso definitivamente a las personas técnicas les hiere el ego. Cuando usted les dice, vea, si yo tengo que darle a usted un requerimiento tan específico es porque usted no es senior, porque usted no es la persona que usted cree ser, porque todos se creen seniors, pero cuando usted les dice, bueno, es que de repente vemos que hay una lista que se despliega y la persona presenta la lista en el sprint review y dice, bueno, pero es que esta lista no está ordenada, es que el requerimiento no dice que tiene que estar ordenada. Y son cosas que me parece que son lógicas. A ver, una lista tiene que ordenarse, si no lo dice el requerimiento, mínimo ordenarse por abecedario, por alfabetización. Entonces, pero no puede estar esa lista desordenada porque a la hora de buscar, la persona naturalmente busca por un orden alfabético. Entonces, hay cosas, validaciones de seguridad, validaciones de funcionalidad, donde los requerimientos no tienen que ser tan específicos para que esa persona lo sepa. Entonces, conforme el equipo Scrum va madurando, los requerimientos dejan de ser tan específicos. Después, los conflictos típicos de entre QA, la gente que revisa y la gente que hace, son conflictos típicos también que nosotros tuvimos que lidiar con ese tipo de cosas. El clima organizacional y la cultura de la organización son cosas que también uno tiene que ir viendo cuál es el ambiente, que realmente haya confianza, que realmente haya sinergia entre el equipo para que las cosas fluyan. Lo otro que para nosotros es importante es que la agilidad aplica para todos, lo mencioné anteriormente, en todas las áreas de la empresa y en todas las empresas del grupo aplicamos agilidad.
Y lo último y no menos importante es que muchas veces los clientes no necesariamente saben lo que quieren. De repente usted levanta un requerimiento con un cliente o con una persona para ejecutar un proyecto y esa persona no lo tiene tan claro, no lo visualiza tan claro como cuando ya usted se lo presenta. Entonces, creo que ahí es muy importante el documentar el requerimiento, el que la persona lo firme y el tener alguna flexibilidad a la hora de presentarlo. Poder trabajar con los clientes y con las personas y poder dejar claro en que, bueno, vea, esto fue lo que usted me pidió y aquí está escrito y firmado por usted. Cualquier cosa adicional es una gestión de cambio que vamos a realizar y muchas veces esas gestiones de cambio yo voy a tener que ceder y muchas otras el cliente va a tener que asumirlas. Pero me parece que lo más importante es el proceso formal, que el cliente lo firme y el poder hablar transparentemente con el cliente a la hora de presentarle el trabajo y que esa persona quede satisfecho y que nosotros podamos demostrar que estamos entregando lo que él nos pidió originalmente. Entonces, me parece que esas son de las cosas más importantes a la hora de gestionar el cambio. De mi parte, creo que podríamos hablar todavía una hora más de situaciones y de cosas que pasan a la hora de ejecutar un proyecto, a la hora de implementar agilidad. Sin embargo, yo traté de resumir nuestras experiencias principales, digamos, las cosas que más nos impactaron, que más nos costaron, que más tuvimos que meterle esfuerzo. Y esas son, resumidamente, nuestras experiencias y lo que nosotros vivimos a la hora de implementar agilidad y a la hora de hacer esa gestión del cambio. De mi parte, eso sería. Bueno, si Eh, no hay preguntas, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan lindo fin de semana. Igual, si tienen a futuro alguna consulta, con muchísimo gusto, estamos para servirles. De mi parte, eso sería. Perfecto, entonces queremos agradecer a don Olger Mejías y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.